¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La idea de generar este foro desde el área de investigación es poder generar un debate académico con los docentes para poder medir qué otras posibilidades, qué alcances puede tener el proyecto de fabricación digital aplicada a estructuras de bambú. Vamos a ir contando con el INGE un poco qué es los avances que hemos tenido, los objetivos que se buscan con este proyecto y también algunos cuestionamientos para que nos podamos ir haciendo alguna idea acá o en línea sobre qué alcances puede tener en nuestros países este tipo de proyectos. Buenas tardes. Precisamente el equipo está conformado por 3 personas, de las cuales ahorita solo podemos estar 2. Básicamente, yo como ingeniero civil me enfoco en la parte mecánica, estructural, materiales. El arquitecto aquí, Mancilla, se dedica básicamente a la parametrización a través de los programas que maneja. Y nuestro tercer integrante, que es Israel López, es el especialista en el tema bambú. Entonces, con esa información, pues procedemos a ver lo que hemos avanzado y esperamos nos aporten a esta investigación, ¿verdad? Para empezar, les vamos a colocar ahí un par de videos. Eh, Uno es del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, donde muestra algunos ejemplos de impresión con terracreto. Han probado distintas proporciones. Es una forma de unir tecnología, eh, herramientas digitales de fabricación digital con lo que es tecnología apropiada. El año pasado que tuve la oportunidad de estar por allá, vi distintas muestras que estaban haciendo, distintas proporciones y distintas geometrías que estaban probando para poder pues generar tipos de construcciones, probando cada tipo de configuración que ellos pues se les iba ocurriendo, ¿verdad? O que ya habían investigado anteriormente. Cabe resaltar también que el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña ganó un premio con una vivienda sostenible elaborada con paneles solares y con paneles de madera. Entonces, a veces algunas ideas que se tienen es que la tecnología pues es muy cara y no se puede aplicar a países como los nuestros, pero podemos utilizar herramientas de última generación y aplicarla con materiales naturales o con tecnología apropiada, ¿verdad? Materiales más nativos, ¿no? Es un poco lo que quería mencionar ahí con este video. Realmente impresionante porque cuando nosotros llegamos tienen un salón lleno con todas las proezas que han realizado y otro donde la máquina casi no tiene espacio para estar haciendo sus impresiones y a veces muchas de ellas fallan porque se tapa el extrusor, porque no se mezcló bien. O sea, la mayoría tal vez fallan, ¿verdad? Entonces, al final lo que tenemos que hacer, esta es una investigación experimental también, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer esos ensayos. Entonces, si quieren, en el otro video, lo que vemos es un poquito el proceso
de diseño que se utilizó para la estructura que se montó entre el T1 y el T2, ¿verdad? Que fue también a partir de, de, de descomponer ciertas geometrías, ¿verdad? Se descompuso tres tipos de arco, como haciendo una metáfora de distintas épocas de la arquitectura, un arco maya, un arco de medio punto y un arco de doble curvatura, ¿verdad? Luego se le aplicó una superficie, esta superficie se dividió en una grilla y esta grilla también se le aplicó una pequeña tracción hacia el centro donde el ingeniero Mejía amablemente nos hizo ahí el, el estudio con los programas, que era donde más se concentraban los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, por eso se van a dar cuenta que en el centro es donde hay más elementos, ¿verdad? Estas estructuras, digamos, podemos ir cambiando valores y se vuelven a generar otras, pues otras formas, ¿verdad? Otras geometrías. Entonces, esa es la idea de parametrizar, que lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Bueno, para empezar, la problemática con la que nos encontramos es que el bambú se utiliza, se encuentra en toda la parte del Ecuador, ¿verdad? El globo. Entonces estamos en un área privilegiada, Latinoamérica está en un área privilegiada para utilizarlo. Y también pues se han hecho varios experimentos, o perdón, varias construcciones, digamos, de muebles o de pérgolas, o como se ve aquí en la pantalla, se utiliza a veces para construcción. Hay algunos talleres que han tratado de abordar, de tecnificar un poco estas técnicas. Sin embargo, solo en Sudamérica existe la norma E100 y la norma INVAR, que tiene algunas fórmulas. El INGE creo que ha probado algunas de estas fórmulas para ver cómo han resultado y todavía no tenemos, digamos, certeza de cómo estas fórmulas se pueden aplicar a las especies que tenemos en Guatemala. Entonces, tenemos bambú y puede ser accesible si uno puede autocultivarlo. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos sobre la resistencia de las estructuras, una cualificación del proceso constructivo, o sea, que podamos garantizar que va a ser seguro, que vamos a poder estar en espacios habitables, ¿verdad? De manera segura, ¿verdad? Esa es como la problemática general. El problema, ya entrando en detalle, es que aunque existen varios ensayos sobre los que mencionaba, es justo en los nodos donde se concentran los mayores esfuerzos de bambú, perdón, en estas estructuras de bambú. Y se han hecho algunos talleres, como el que ven ustedes acá en el centro de la pantalla, donde se ha armado esta estructura geodésica durante 3 años consecutivos en Guatemala. Primero fue en Antigua Guatemala, luego fue en el Museo de Arte Moderno y recientemente fue en el Centro Cultural Miguel Ángel de Asturias. Esto es con estas dos empresas, Ambiento y Bajareque Arquitectura, Bajareque de México y Ambiento de acá de Guatemala, viendo cómo estas estructuras les dan un uso. Estas estructuras las utilizan para eventos o las utilizan para el taller y lo que pude ver, porque participé en uno de estos talleres, es que es un tanto difícil cazar estas geometrías, aunque pareciera que es fácil porque está ya modulado, ya prefabricado, sí se necesita de cierta, digamos, de cierta habilidad para poder armarlas. También se han hecho algunas uniones impresas, como las que ven en pantalla. Estas también fueron impresas por Ambiento, que es una empresa guatemalteca que está impulsando el tema del bambú. Y también se han hecho algunos talleres en otros países de Latinoamérica con estructuras, con uniones impresas. Algunos cuestionamientos iniciales que quisiéramos poner sobre la mesa para generar un debate académico, un crecimiento a través del intercambio de ideas, ¿se percibe el bambú como un material precario? O sea, tenemos la idea de que el bambú es un material solo para escasos recursos. ¿Es posible concebir al bambú como un material duradero realmente? ¿De qué depende? De su tratamiento, de garantizarlo, de hacer pruebas.
Se tiene un potencial para fabricarse en serie el bambú. ¿Sabían que el bambú se puede empezar a cortar desde los 5 años, 6 años, 8 años para tener estructuras muy resistentes? Entonces, ¿por qué no pensar en reutilizar estas tierras y poder fabricarlo en serie? ¿Qué aplicaciones puede tener este tipo de estructuras? Pueden ser infraestructuras artísticas, infraestructuras sociales, comunales o vivienda social, ¿verdad? Para dejarlo ahí sobre la mesa. Ingeniero, no sé si quiere agregar. Sí, básicamente las preguntas son las que nosotros nos formulamos y que también queremos que ustedes nos ayuden a responder, ¿no? A cada uno en su respectivo campo de especialidad tiene algunas ideas que podrían o no ser ciertas y que también podríamos llevar a sumar para responder precisamente estas preguntas que están ahí, porque el bambú ciertamente es un material que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pero su uso no es tan generalizado y no se ha aprovechado en su máxima expresión como podría haber sido o como ha sido en otros lugares. Hay regiones del planeta que usan el bambú como nosotros usamos la madera, pues nosotros podríamos en algún momento llamarnos especialistas en madera porque sabemos un montón de madera y trabajamos con madera y en nuestro mundo la madera es algo relativamente común, pues de la misma manera eso sucede con algunas otras poblaciones y con algunas otras latitudes aquí en este nuestro planeta. Entonces, de repente algunas de esas visiones que algunos de ustedes también han tenido contacto de repente de manera digital o en los viajes que algunos de ustedes hayan hecho, pues nos pueden llevar a sumar ideas y a sumar algunas impresiones o algunas características propias del material para que podamos responder esas preguntas que están ahí. Sí, justo como dice el ingeniero, la idea es someter este proyecto a una crítica, ¿verdad? A una crítica académica a partir de las experiencias desde enfoques de diseño, de practicidad constructiva, de eficiencia estructural, de eficiencia espacial, ¿verdad? Son las preguntas que ven ahí para los que se integran. Bueno, les cuento un poco para entrar en detalle cuáles son los objetivos de esta investigación que se planteó el año pasado. Les comento, yo estuve tratando de plantear un proyecto de investigación hace 2 años que era cómo aplicar fabricación digital a la construcción en serie. Sin embargo, pues el director de investigación hizo varias observaciones y al final, pues no pasó. Con este proyecto yo traía nuevas herramientas, ¿verdad? De la especialidad que estuve realizando en Madrid y tenía la idea siempre de estas ganas de prefabricar, de resolver, de tratar de resolver problemas de cierta magnitud y poder combinar un material local o un material que puede verse como un material perecedero con tecnología, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo de la investigación, el objetivo general, es determinar un sistema que tenga como punto central las conexiones, ¿verdad? Las conexiones que es donde se concentran sus esfuerzos. Estas conexiones también diseñarlas por medios digitales para poder generar una especie de conexión universal, ¿verdad? Que sea cual sea el ángulo, yo pueda mandar a fabricarlo, ¿verdad? Eh, Objetivos específicos es diseñar estas uniones por medio de un código, por medio de un script para generar estas uniones universales y cualquier forma en las fases posteriores se puedan evaluar y se puedan fabricar de manera práctica, casi automatizada. Les comento que en este momento vamos en la mitad de la primera fase de la investigación. Se propusieron 2 fases más de la investigación para explorar otras alternativas como posibles cubiertas, geometrías más complejas como pabellones o generar otro tipo de, de arquitectura, ¿verdad? En otros objetivos específicos que tenemos es determinar un método constructivo como basado en un sistema prefabricado, basado en diseño y fabricación digital. Y en un tercer objetivo es fabricar una estructura a escala natural que por lo menos nos cubra
siendo, siendo muy cuidadosos, unos 10 metros cuadrados, ¿verdad? Estos son los objetivos de esta investigación. Y ahorita estamos alcanzando pues el primer objetivo, ya les voy a mostrar. Bueno, los avances que hemos tenido en esta investigación hasta el momento es en estos 5 ejes, ¿verdad? En estos 5 ejes de economía, resistencia, practicidad, eficiencia espacial y estética, ¿verdad? Cada uno de los ejes los hemos ido abordando desde distintos puntos de vista con el arquitecto Israel y con el ingeniero Marcos Mejía. Ejemplificando un poquito más el proyecto completo, ¿verdad? La fase 1 es generar ese sistema, generar ese sistema de uniones. La fase 2 ya es darle una envolvente, darle una cubierta, ¿verdad? A esta estructura, a esta armazón. Y en la fase 3 pues lo que queremos explorar un poco son geometrías no tan tradicionales, ¿verdad? Poder exponer estos trabajos como pabellones o quién sabe meterlos a algún concurso internacional, etcétera. Bueno, hablando un poco de economía, el material pues está catalogado como un material relativamente económico, si se quiere ver, si se quiere ver con estos datos que tenemos en pantalla, ¿verdad? Aparte, también es fácil de cultivar, no, casi no requiere ningún mantenimiento. Hablaba yo con uno de los empresarios que se dedica a comercializar bambú, que él me decía que lo que le está costando ahora es sacar el bambú, porque él compra otras fincas, ¿verdad? Aparte de las fincas que él tiene, lo que le está costando ahora es sacar bambú porque están en las partes, digamos, en las laderas de las fincas donde en algún momento no se pensó, bueno, ¿qué puedo sembrar ahí? Porque me cuesta llegar. Bueno, sembremos bambú. Y ahora lo que está pasando es que le está costando sacar el bambú desde esas áreas. O sea que casi no requiere ningún mantenimiento. Podría ser autoconsumo, autocultivo el que se podría dar con estas especies, ¿verdad? Siempre determinando cuáles son las especies mejores para estas estructuras. Ahora, la parte no muy positiva es que hay muy poca mano de obra capacitada técnicamente para realizar estas estructuras, ¿verdad? Entonces, creo que lo podemos resolver realizando estos estudios y definiendo cuál es la mejor geometría y cuál es la técnica realmente para construir. Sí, básicamente es un parámetro, este parámetro de la economía es esencial como para entender qué tan lejos podemos llegar con esto. Si esto se vuelve muy oneroso, pues carecería un tanto de practicidad. Y si es relativamente económico, pues extendámonos, usémoslo, apliquemos más tecnología al material para que esto pues nos dé algún tipo de rendimiento económico, básicamente, ¿no? Hay un punto importante con esto de la economía que probablemente no lo veamos, no lo estamos viendo en este momento. En China se construye mucho en Asia, perdón, se construye mucho con bambú, y es porque la madera es muy cara, ¿verdad? Entonces, Asia compra madera a otros países y han visto la necesidad de que este es un material que crece rápido y lo pueden trabajar. En algún momento puede que en nuestros países también pase esto, ¿verdad? Puede que no sea el día de mañana, pero a futuro seguramente los recursos como no los cuidamos, ¿verdad? Entonces puede llegar a pasar, ¿verdad? Fíjense que esto fue una visita que hicimos al centro, eh, al centro de Cuyut en Escuintla, que está a cargo de Taiwán. Esta era la estructura más grande que ellos tenían, que tiene un radio de 30 metros de diámetro y cubre una luz de 700 metros cuadrados. El costo de la estructura rondaba los 300,000 quetzales. En costo por metro cuadrado anda por los 424, tal vez hoy en día andará por los 535 el metro cuadrado. La producción que lleva a realizar el corte del bambú de entre 6 y 8 años, como les decía, dependiendo del diámetro que querramos y también dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, ¿verdad? Aquí ya podemos empezar a tener una idea de cómo nos sale este material y
¿por qué pensar en un mantenimiento posterior o por qué pensar que estas uniones me permitan hacer ese reemplazo de piezas? La resistencia estructural del material creo que es algo que el ingeniero nos puede hablar un poco más de ello. Lo voy a dejar ahí. Sí, fíjense que básicamente con respecto a la resistencia del material o sus propiedades físico-mecánicas, existen varios estudios y existen ya algunas tesis trabajadas principalmente en ingeniería, en donde se establecen algunas de las características, cómo funciona compresión, cómo funciona tensión, sus respectivas dimensiones, como para calcular módulos de sección, momentos de inercia, y cosas que nosotros manejamos en algunos otros materiales. Uno diseña con acero y piensa en secciones transversales, piensa en momentos de inercia, piensa en resistencias a flexión. Si uno piensa construir con madera, por ejemplo, los parámetros son los mismos, y si uno le busca al bambú, pues básicamente podemos encontrar el mismo tipo de parámetro, siempre con el cuidado de que siendo un material pues obviamente natural, tiene algunas variantes que dependerán de la cantidad de agua con la que creció, del soleamiento y de algunas otras características que de hecho no son nuevas porque nosotros las manejamos en la madera, ¿no? Esas características pues se pueden ya llegar a números concretos. En el caso de los datos que aparecen ahí en pantalla, son algunos que se han encontrado. Y obviamente no son resultados finales porque no tenemos, digamos, la procedencia muchas veces de esas probetas que se realizan. Ahí en el laboratorio de ingeniería se han generado varias tesis y las tesis, si uno las compara, tienen algunas variaciones y algunas características que le hacen a uno pensar que no hay que ir sobre datos exactos o concretos pensando solo en alguna bibliografía que uno encuentre. Es normal que las variaciones se tengan que tomar en cuenta para hacer algún diseño, que es básicamente una de las cosas que falta, porque mucha experiencia habrá o mucha práctica hay en algunas regiones donde construyen con esto y lo vuelven a hacer y repiten la estructura, pero uno no llega a saber si la estructura está al límite de su capacidad, si está sobrada, si estamos sobreutilizando el material o subutilizándolo en todo caso. Entonces, este tipo de estudios, que no es lo que nosotros buscamos hacer, es básicamente una materia esencial para nosotros. Tenemos que saber las características del material para poder aplicarlo y poder generar alguna estructura que a nosotros nos sea útil. Las estructuras pues ya serán cosa del campo compartido adentro de la construcción entre arquitectos e ingenieros, porque podemos pensar en sombrillas, podemos pensar en tijeras, podemos pensar en domos, podemos pensar en arcos o lo que sea que la imaginación o la necesidad pueda llegar a generar. Pero en todo caso, nosotros necesitamos hacer un estudio del material con el que estamos construyendo. El empirismo ha sido algo muy usual en el material. De hecho, en la construcción aquí en Guatemala, aunque no sea bambú o sea cualquier otro material, hay mucho empirismo también y hay poco de cálculo estructural, que es precisamente en la parte en la que yo me enfoco adentro de este equipo, ¿no? Algo importante que me comentaba, que comentaba el ingeniero, es que hemos hecho una alianza, digamos, o un convenio verbal con la Facultad de Ingeniería. Existe un acuerdo, pero es únicamente para las pruebas de laboratorio de materiales. Sin embargo, a través del ingeniero Mejía, platicamos con el ingeniero Pablo de León, que está a cargo de materiales, de la unidad de materiales de ingeniería, y a través de ellos son los que ahorita están realizando una tesis donde están tipificando todas estos esfuerzos del bambú. Y lo interesante es que el bambú a tensión soporta unas magnitudes pues bastante sorprendentes, ¿verdad? A diferencia de cómo trabaja corte, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos cuando estamos diseñando con una estructura tubular como es el bambú, bueno, la voy a hacer como que estuviera construyendo con una costanera o con metal, ¿verdad? Pero realmente el reto acá es desaprender un poco todo lo que hemos visto porque el bambú se comporta diferente a otros materiales, que era lo que decía el Inge también. Em,
Ahí están algunas pruebas también realizadas por el ingeniero Pablo de León y por Gesiel Enríquez, que está a cargo del área de materiales, eh, materiales, madera y bambú de la Facultad de Ingeniería. Entonces, vimos muy ad hoc hacer una alianza con ellos y ahora el ingeniero Pablo de León también es un consultor del proyecto, ¿verdad? Está dentro del proyecto. Eh, Sí, es natural o es típico que cuando uno está trabajando con este tipo de materiales y se incluye uno nuevo, como por ejemplo el acero, que es lo que está usándose ahí para hacer la pernería o para unir las piezas, hay concentraciones de esfuerzos. Esas concentraciones de esfuerzos no están a fondo estudiadas, o por lo menos si hay estudios no están publicados de manera tal que nosotros tengamos o hayamos tenido acceso a los datos. Y si ustedes miran las imágenes, por ejemplo, aquí al extremo derecho, en la parte de abajo, hay una estructura que ya está rajada, ¿no? Ese tipo de aspectos es el que nosotros queremos complementar en esta investigación. Pues la forma está bien, el tipo de uso o el tipo de funcionamiento de algunas de las piezas pues ya es conocido. Cómo funciona una cercha o cómo funciona una viga recta, pues nosotros sabemos de las características y de los esfuerzos que se desarrollan adentro de los elementos funcionando como vigas o como columnas. Sin embargo, cuando ya se mezclan con algunas otras cosas o cuando ya tenemos concentraciones como las que se miran ahí, ya empezamos a tener problemas con el material propiamente o con la combinación de los materiales. Esas combinaciones pues son parte de este estudio como para saber de qué manera nosotros mejorar lo que ya existe, porque todos usualmente hacen ese tipo de conexión. Si se puede mejorar, pues mejorémosla. Si se puede cambiar o sustituir por una forma que no concentre los esfuerzos o que no haga fallar las piezas, pues eso sería de hecho ideal. Siempre pensando en los parámetros económicos, ¿no? Porque uno podría pensar en encamisar eso con acero y llenarlo de algún tipo de mortero o algún tipo de material epóxico o alguna cosa, pero eso encarece y encarece y encarece el trabajo. Entonces, parte de la investigación va enfocada a eso, hagamos algo que sea práctico, que no dañe el material bambú, que sea fácil de conseguir, que sea barato, ¿no? Sí, fíjense que estos elementos que están acá, estos joists de bambú, es de una tesis que se hizo hace 4 años. Y una de las conclusiones más fuertes que llegaron a esa tesis es que el mejor material para hacer los ensambles de bambú es precisamente el mismo bambú, porque tiene el mismo coeficiente de dilatación y de contracción. Y cualquier material, así como el perno, ¿verdad? Que era lo que decía el Inge, como es más fuerte al someterlo a fuerza, lo que hace es rajarlo, ¿verdad? Ahí guarden en su mente estos joists de bambú. Un poco también lo que estábamos haciendo ahora es evaluando el espacio, ¿verdad? El espacio que podemos lograr con distintas configuraciones y los esfuerzos que se generan dependiendo de estas configuraciones. Estos diagramas, pues, los generó el ingeniero Ronald Zavala. No sé si nos quiere hablar un poco de eso también. Sí, básicamente todos conocemos alguna parte de la tipología estructural y de cómo las fuerzas pueden ir cambiando de dirección de manera suave o haciéndolo de manera brusca, y los inconvenientes o las complicaciones que a una estructura pueden darle esos cambios de dirección en cuanto a la fuerza. También hay mucho de sentido común y mucho de la formación que hemos tenido aquí en la facultad como para, por ejemplo, observar esas figuras y ya pensar en que una estructura como la que está al extremo derecho abajo de ustedes tiene esfuerzos mucho más grandes que la que está encima directamente, ¿no? Mientras más plana sea la forma, más flexión se va a desarrollar, las fuerzas van a tener que cambiar bruscamente en sus direcciones y etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos datos uno los puede concebir y los puede pensar de alguna manera y aprovechar o no ese tipo de comportamiento. En el caso de la tecnología con la que disponemos, pues ahora ya es fácil modelar uno de los marquitos que vamos a utilizar y decirle al programa, mira, decime cómo están los esfuerzos. Y básicamente esas líneas en rojo que están ahí son los esfuerzos que se desarrollan
en esa estructura en particular. Y esos esfuerzos antes pues, se calculaban a mano, y el CROSS y el CAN y todos estos recursos que alguna vez todos ustedes usaron y que nosotros también hemos usado como ingenieros, pues ahora son mucho más prácticos y mucho más fáciles de acoplar a este tipo de investigaciones o este tipo de construcción. Entonces, siendo tan fácil como hacer un modelo y aplicarle o pasarlo por un programa de computación, pues ¿por qué no hacerlo? Existen un montón de estructuras que están construidas sin saber cómo están funcionando. Nosotros podríamos pensar o de una vez predecir la manera en la que se van a comportar o las fuerzas que van a tener que soportar antes de construirlas y saber si estamos construyendo bien o construyendo mal en todo caso, ¿no? Hablando un poco de las estructuras, estas fotografías son de estructuras realizadas en Bali. Y lo interesante es cómo ellos han llegado a comprender, eh, digamos, como las nuevas reglas de diseño con bambú. Y si se dan cuenta, el bambú llega a morir a una roca, ¿verdad? Y lo que tienen en esta roca es que le atraviesan un pin y ese pin lo conectan con un tronco de columna. Entonces, esto se vuelve una articulación, ¿verdad? El bambú no queda embutido o fundido dentro de un elemento masivo como el concreto, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a pensarlo tal vez, sino que este detalle me gustó mucho. Este lo vi en el taller que hubo recientemente con el arquitecto William García, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad de estar en un taller en Bali y él nos mostraba estos ejemplos. Él fue el que nos dio estos datos, ¿verdad? Que va un pin que le funden 50 centímetros, por lo menos dos nudos, y luego pues lo bajan hacia un tronco de columna. Y las estructuras siempre están por encima del nivel de tierra para evitar el contacto con la humedad, ¿verdad? Son como criterios que nos ayudan al diseño y a la vez pues son vitales para la estructura, ¿verdad? Sí, cuando uno modela una estructura, puede hacer uso de algunas características ventajosas o no de los tipos de nudos. La investigación se centra mucho en el tipo de nudo que se va a utilizar, y esos nudos pueden ser tan ingeniosos como novedosos, o podrían ser solo rescates de tradiciones que se han estado utilizando y de costumbres que en algún lugar se tengan, como por ejemplo eso. Por eso también esto es una investigación teórica en algún momento, pues hay que recabar un montón de información, ver que no estemos tratando de inventar el azúcar, el azúcar, ¿va? El agua azucarada. Azúcar con agua. Um, Básicamente deberíamos de tener una base teórica que reúna la experiencia que se tiene hasta el momento con este material y potencializar sus ventajas o básicamente mejorarlo o poder buscar aplicaciones propias que nos sirvan de ventaja en la construcción con el bambú. Acá tenemos un videito que en esto de practicidad constructiva, lo que quise ejemplificar es cómo nosotros deberíamos o cómo estamos tratando de pensar que va a funcionar esta estructura. La idea es poder prefabricarla, la idea es poder automatizar sus conexiones y la idea es poder generar. En el ejemplo vemos un proyecto que se llama WikiHouse, que que se le ocurrió a un arquitecto de Inglaterra, olvidé ahora el nombre, pero la idea es prefabricar las casas para que con poca mano de obra se puedan levantar las casas según la necesidad de cada familia. Entonces, la frase más célebre de este arquitecto es, ¿por qué no llevar lo que por años el arquitecto ha servido en 1% de la población? ¿Por qué no llevarlo al 99% de la población? O sea, que venga alguien con uno y poder diseñarle la casa, prefabricársela, y bueno, aquí están los planos para que la cortes, como que fuera un plano de imprimirlo, ¿verdad? Aquí están los planos para que la cortes y la puedes ir a armar, ¿verdad? Es otro contexto distinto, solo es un ejemplo, ¿verdad? De cómo aplican fabricación digital a un material tan sencillo como paneles de madera, ¿verdad? Entonces, por eso lo coloqué acá.
también acá en esta parte tenemos un poquito algunas características del bambú, algunas características que hemos ido recabando, como dice el ingeniero. Creo que esto ha sido así, tratar de sintetizar todo eso en esta investigación, todo lo que hemos platicado, a las personas que hemos entrevistado, pues es bastante trabajo y al final lo sintetizamos así en estos cuadros, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito de la eficiencia espacial, empezamos a ver, era nuestro cuarto eje, ¿verdad? Empezamos a ver cuál debería de ser la forma ideal de esta estructura. Si debería ser un arco, sugería el ingeniero, si debería ser como una bóveda de cañón, si debería ser una geodésica, o si deberían de ser algo tan simple como estas armaduras, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar un poquito en esta eficiencia espacial, eh, ya un poco con datos más concretos y con medidas. Empezamos a ver cuál de estas formas, ¿verdad? Ya nos centramos en estas formas. Nos centramos en estas formas por principios muy básicos. El primero, porque esta es digamos, es la forma más sencilla de armar una estructura. Cualquiera lo arma, lo entiende o de esta manera o de esta manera, ¿verdad? Para cubrir una luz, para cubrirse contra la intemperie, es algo hasta primitivo, ¿verdad? Entonces, por eso partimos de estas dos, y partiendo de estas dos formas, ¿verdad? Con brezas para cortar la distancia, pues ya se generó esta que tal vez nos podía dar un mejor confort climático, y también esta es la forma que aprovecha mejor el espacio, ¿verdad? Hablando un poquito ya de las conexiones, pues ya empezamos a ver aquí cómo se podían generar esas conexiones, algunas ideas de cómo podían ser prácticas, y pues ya se empezaron a fabricar estas conexiones que se las voy a pasar. Estas las mandamos a hacer en una herrería cualquiera, ¿verdad? Si las quieren ver, se las voy a dejar por acá o con Andy, ¿verdad? En una herrería cualquiera, porque la idea es generar en el programa cualquiera de estas formas. Digamos, si esta no es eficiente, pues hacemos la variación y generamos los nuevos planos para hacer estas platinas, y esas platinas llevar el plano y decirle al herrero, perdón, esta es la plantilla para realizarla. Estas no son platinas de calidad, eso es una herrería cualquiera, porque eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? De que sea ad hoc a nuestro medio, ¿verdad? Bueno, hablando un poco de la estética de las exploraciones formales, somos arquitectos y tal vez esto lo dejé de último, ¿verdad? Pero esto es de lo que se va a tratar, son los temas que vamos a estar abordando en las fases 2 y 3 de la investigación. Esa es la idea, pues explorar un poco con las envolventes, explorar un poco con distintas geometrías, y tal vez me ayuden ahí a reproducir estos videos. Esos son algunos ensayos que he empezado a hacer, ¿verdad? Donde lo que se ve es esta armadura, es esta estructura que yo les decía que espacialmente pues puede funcionar mejor, y algunas variaciones en los ángulos, fue los ejemplos que tenía el link. Sí, como les digo, son tal vez estructuras muy, muy básicas, ¿verdad? Pero que nos dan la pauta para poder generar algunas otras geometrías tal vez un poco más complejas. Aquí les voy a mostrar. Fíjense que este es el programa que uso para generar los scripts, ¿verdad? El script es toda esta parte que tengo por acá. Entonces podemos ir variando el grosor del bambú, como lo veíamos. O sea, ¿qué pasa si trato de prefabricar algo y cuando llega el corte el bambú era de 4 pulgadas y no de 3,5, o de 4, un cuarto, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tenemos acá, ¿verdad? Que podemos modificar cualquier parámetro. Toda la estructura está generada a partir de simples puntos, líneas, y esas líneas convertirlas en estructuras tubulares.
Estas estructuras tubulares tienen ciertos grosores y así es como planeamos continuar avanzando en este proyecto de investigación. De este lado, pues, como les decía, son las herramientas que nos dice parámetros específicos. Y aquí ya podemos tener el modelo que ya no lo podemos llevar a cualquier programa, ¿verdad? Un CAD, lo podemos llevar a Revit incluso y ahí trabajarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos aquí, ¿verdad? Las uniones, los ángulos de las uniones. Si por ejemplo el ingeniero viene y nos dice, mira, bueno, o el ensayo más bien, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que dice el ingeniero Pablo de León? Un ensayo vale más que 1000 opiniones. Entonces, si un ensayo nos dice, bueno, estábamos pensando que la estructura triangular iba a ser la mejor, pero resulta de que la, la, la unión superior es la que más concentra esfuerzos y necesitamos un metal demasiado grueso, digamos, o una unión especial para hacerlo, pues venimos y lo cambiamos y lo volvemos a fabricar casi de forma automática acá, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, o si queremos variar las brezas, si queremos hacer cualquier variación, pues cualquier variación la podemos hacer desde acá, ¿verdad? O sea que estamos relacionando valores numéricos con geometrías tridimensionales, ¿verdad? Eso es relacionar esos valores, es parametrizar. Ok. Ya para ir concluyendo con esta exposición, eh, entre investigar el estado del arte, encontramos una tesis donde dice que estos estudios sobre el bambú se habían dejado por cierto tiempo, pero luego se volvió a platicar entre CIFA y la Unidad de Investigación de Ingeniería en 1978 y, y que se retomaron los estudios y que entonces CIFA volvió a proponer nuevas estructuras, ¿verdad? Ayer tuve ayer tuve la oportunidad de visitar el área de materiales multipropósito de la Facultad de Ingeniería, que es la que queda por allá en la vuelta EPS, ¿verdad? Y tienen estructuras ahí hechas con botellas, hechas con distintos morteros, entonces creo que esa cercanía y ese trabajo en equipo debe irse cultivando más. Esto es de 1978, ¿verdad? Y nosotros ahorita pues estamos volviendo otra vez a tratar de unir esfuerzos para lograr algo. Les quiero poner esta frase en mente, ¿verdad? Múltiples disciplinas han venido cambiando sus métodos de producción a partir de la fabricación digital. Digamos, la industria automotriz, la industria aeroespacial, pero el impacto en construcción y diseño todavía no se ha percibido. Cómo la fabricación puede llegar a afectar el modo de producción aún no se ha percibido, ¿verdad? Entonces vale la pena que si estamos pensando en innovación, que por ahí platicábamos un poco con el doctor también sobre eso, pues que nos centremos en eso, ¿verdad? Esto lo extraje del profesor Branko Koralek, que tiene muchos estudios sobre fabricación digital, es profesor de la Universidad de Calgary y tiene algunas muy buenas bibliografías. Esto es a lo que apuntamos, ¿verdad? En esta fase estamos, en este proceso estamos. Y la idea es ir probando, ir disminuyendo la sección de esa platina que tenemos y poder ir logrando pues ya una unión tal vez más estética, ¿verdad? Quiero dejarlos con una pequeña frase, ¿verdad? Cuando algo es suficientemente importante, hay que intentarlo. Incluso si creemos que el resultado va a ser un fracaso, si creemos que es importante, digamos, si podemos resolver un problema para las comunidades de Latinoamérica, un problema de infraestructura social, llámese escuelas, centros comunales, proyectos detonadores de desarrollo, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Y finalmente tengo este otro video, puse varios videos ahí, que lo grabé el día de ayer, son las mismas estructuras que vimos que estaban probando
hace 4 años, están tiradas ahí en el barranco y todavía pues las levantamos y a la intemperie, sin ningún tratamiento, a la intemperie, 4 años a la intemperie, una estructura todavía digamos que es, obviamente no es seguro una estructura de estas, ¿verdad? Pero todavía tiene ciertas resistencias, ¿verdad? Ingeniero. Sí, pues básicamente, ya como resumiendo, nosotros juntamos varias visiones aquí en el proyecto. Algo de tecnología, algo de unir ingeniería, arquitectura. De hecho, por ejemplo, cuando se piensa en una de esas estructuras que están analizadas por ahí y se piensa solo en la variación que puede haber entre esa y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ya nos topamos con que generamos paraboloides hiperbólicos y con que las formas ya son un poco más de repente bonitas, ¿no? Un poco, no tan simples y tan formales como los ingenieros solemos trazar o diseñar. Y entonces esa unión o esa suma de todas las partes, la tecnología, la arquitectura, la ingeniería, estamos buscando que nos dé un resultado que pueda ser expresado ya en algún tipo de producto final que pueda servir para desarrollar comunidades o para auxiliar a algún lugar que necesite una estructura emergente o algún uso que sea básicamente un uso que tenga un muy buen resultado y que nosotros podamos tener satisfacciones con respecto al uso de este material, ¿no? Para eso, entre otras cosas, es que los exponemos o exponemos lo que llevamos ahorita para que ustedes nos brinden algunas opiniones que tengan, dudas, sugerencias, en todo caso, para que esto pueda potencializarse y llegar a un buen término. Bueno, sí, tenemos una consulta ahí del doctor Mario Ramírez. Buenas tardes, interesantes experiencias, felicitaciones a los colegas. Una pregunta, aparte de las estructuras autoportantes con elementos que proyectan hacia afuera, ¿han considerado el uso en combinación con otras estructuras, por ejemplo, bambú sobre muros de mampostería? Eh, no sé si... Sí, básicamente lo que estamos buscando nosotros es buscar un sistema constructivo que nos pueda resolver muchas de las necesidades que puedan haber, ya sea que esto sea un techo, digamos, apoyado sobre muros existentes, o podría ser incluso la construcción del sistema portante, o podría ser una cosa mixta, algo que sea versátil, pues no tan cuadrado como para que uno tenga nada más una única solución a algún problema, sino que tenga la versatilidad de poder utilizar los materiales de alguna manera ya conocida, las conexiones que se hayan probado ya y que sean eficientes para que esto pueda servirnos en básicamente cualquier tipo de proyecto, ¿no? Sí, también desde mi punto de vista, digamos, en esta fase de la investigación estamos tratando de desarrollar la estructura portante. Y en la segunda fase de la investigación, lo que vamos a estar tratando de desarrollar, o lo que vamos a desarrollar es la envolvente. Entonces, en esta envolvente es donde entra estos muros de mampostería, la cuestión con los muros de terracreto, de mampostería, es que se vuelven demasiado masivos y demasiado pesados, ¿verdad? Eso era lo que veía justamente ayer en ingeniería. Entonces, sí tenemos que buscar opciones que tomen tecnología apropiada, elementos propios, digamos, terracreto, algunas otras experiencias ya probadas, digamos, bajareque, pero que lo podamos utilizar de una manera eficiente para generar una estructura segura al final, ¿verdad? Sí, se piensa probar con otros materiales, ¿verdad? Entonces abrimos para la discusión, para las preguntas. Buenas tardes, gracias por la información. Realmente se ve interesante el proceso. ¿Se piensa o se pretende llegar a algún tipo de normativa? Es decir, veo que el enfoque es incentivar su uso. Entonces, el incentivo de uso requiere, además de la capacitación, ¿verdad? Que podría ser un convenio con INTECAP o algo por ahí para capacitar, pero se necesita una normativa también, ¿verdad?
Esa es una de las dudas que tengo. Y la otra es si ese costo que pones ahí ya es tratado o es el precio en bruto del material. El costo que puse ahí ya es tratado. El costo de 15 quetzales metro lineal. Sí, ese ya es tratado con bórax, me parece, y también con una solución, bueno, cada quien tiene distintas formas de tratarlo, pero algunos utilizan una solución con aceite y otros utilizan una solución con diésel, otros con sales, ¿verdad? El bórax y el ácido bórico lo que hacen también ayudan a que la cáscara se endurezca un poco más. Con la otra pregunta, tal vez un normativo, pues no lo hemos visualizado así, sí lo podríamos tal vez dar algunas bases, lo que sí creo que deberíamos de generar al final es un manual, ¿verdad? Un pequeño manual de buenas prácticas, ¿verdad? Porque si lo que queremos es generar un sistema prefabricado, debería de existir un pequeño manual que diga cómo hacerlo para nosotros poder enviar desde aquí a cualquier comunidad, ¿verdad? A cualquier comunidad poner una escuela, en cualquier comunidad, en los 300 y pico municipios, poder enviar un centro comunal, ¿verdad? Un detonador de desarrollo, ¿verdad? De hecho, también necesitaríamos o podríamos ver la posibilidad de adaptar normativos que sí existen. En Sudamérica hay algunos normativos, pero de hecho en la práctica ya aquí en Guatemala, yo en mi experiencia me he topado con algunas variaciones en cuanto a las fórmulas que utilizan y resultados un tanto distintos a los que se esperan. Entonces, terminar de afinar eso sería un trabajo relativamente extenso, pero es posible llegar a hacerlo, ¿no? Por la vía digital tenemos ahí una pregunta que es Sí. de parte de Osman y dice, buena tarde, veo que las construcciones donde utilizan el bambú son en el área rural. ¿Conocen ustedes de algunas edificaciones dentro de ciudades? Me imagino edificios de varios niveles y pues la verdad sí, pero el que ha tenido mucho contacto con esas y construcciones que en realidad son ostentosas y son básicamente lujosas. Ese Carlitos ahí. Sí, en tanto en Manizales como en Asia, eh, en qué parte específica de Asia, no recuerdo. En Bali hay muchas construcciones grandes, tal vez no dentro de la ciudad, pero en Manizales, como les mencionaba, gracias Osman por tu pregunta, en Manizales hay una iglesia que dicen que ya tiene más de 100 años construida con bambú. Quizás aprovechando que se integra aquí el arquitecto Israel, nos puede también enriquecer un poco más la respuesta, ¿verdad? Gracias. Sí, en cuanto a tiempos, en Taiwán hay construcciones de 150 años. Lo que sucede también es de que el mantenimiento que se le da a este tipo de construcciones permite que si una pieza se daña, se puede cambiar y entonces la vida de la obra puede seguir eh, con más tiempo. Por ejemplo, he visto construcciones, he estado en construcciones de 3 niveles, totalmente hechas con bambú. En Ecuador es muy normal que todas las casas sean de 2 niveles, construidas con bambú. Gracias, Arqui. El arquitecto Alexander. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues más que consulta, tal vez sea darles un comentario que la verdad los he visto trabajar y me ha llamado muchísimo la atención el desarrollo de la investigación, porque como platicábamos estos días, ¿verdad? Se han realizado investigaciones individuales desde campos disciplinares, pero cada quien ha hecho en lo suyo. Y ustedes lo interesante, creo yo, que están haciendo esa unificación de criterios desde sistemas constructivos, sistemas estructurales y hasta una sistematización arquitectónica, tratando de llegar a comprender dónde están esas características o inclusive límites en común que puedan tener, ¿verdad? Porque estamos probando qué luces libres pueden cubrirse, ¿verdad? Pero entonces vienen los esfuerzos mecánicos que van a decir esta configuración geométrica favorece o no, o va a decir la cuestión constructiva, esto debe de desarrollarse de esta forma u otra.
Y eso creo que es, desde mi punto de vista, lo muy valioso de la investigación que ustedes están comenzando en este tema, ¿verdad? Una sugerencia que creo que sería útil para poder entusiasmar a más personas, ¿verdad? Digamos, cuando sacaron las características de las especificaciones mecánicas del bambú, ¿verdad? Que aparecía 18 newton milímetro cuadrado, ¿verdad? Es tal vez tratar de hacer una comparación y decir, mire, esto equivale a materiales que ya puedan ser conocidos, ¿verdad? Digamos el concreto o el acero, para que alguien pueda tomarse alguna idea de referencia, ¿verdad? Y finalmente, pues es hasta pensando un poco más en futuro y en una forma aventurada, pero se los había comentado, que a mí me llamó mucho la atención cómo Le Corbusier, hace que ya casi 100 años, él se promocionaba a sí mismo con su tarjeta de presentación de negocios como alguien especialista en concreto armado. Y creo yo que esa capacidad de haber conocido en aquel momento la tecnología de construcción del concreto armado fue la que le permitió abrirse campo a nivel de una sistematización y hasta una teoría de la arquitectura, ¿verdad? Y que ahorita ustedes están recorriendo interesantemente un camino con ciertas similitudes a los que se vieron anteriormente. Entonces creo que tienen un gran futuro en este proceso de investigación. Yo pienso que es muy valioso lo que está diciendo el arquitecto Alexander. A veces uno tiene los conocimientos hasta ciertos límites. En el caso de nosotros, tal vez los tres somos el complemento ideal, ¿va? Porque el ingeniero nos ha ayudado bastante en cuanto a lo que es la parte estructural. Algunas veces nosotros sí tenemos metido entre la cabeza unas figuras meras raras y él nos hace bajar a veces a la realidad de esto y luego Carlos nos ayuda bastante con lo que es la tecnología. Entonces yo sí pienso de que deberíamos todos nosotros buscar algunos complementos para poder hacer investigación. Y esto nos facilita bastante la vida para poder generar, que es lo que más le hace falta a la universidad. Sí, tratando de caer en cuenta de estos cuestionamientos que nos hacíamos. La idea de realizar este foro era también con el doctor, ver qué piensan también desde la experiencia, ¿verdad? Desde la experiencia profesional, del ejercicio profesional, porque el bambú está estigmatizado a que tiene que ser un material precario, tiene que ser un material pues de bajos recursos. Sin embargo, en Bali está la Green School hecha con bambú, donde, donde, se, donde se puede capacitar uno en estas técnicas y en otros lugares también de Asia se hacen construcciones muy ostentosas con bambú que requieren un mantenimiento con bambú y lo venden también como algo muy bueno, algo hasta de lujo, lo dice la arquitecta Laura Hardy. Sí, ahí lo que tienen que considerar es el tema también de, digamos, si nos vamos a un modelo de negocio. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en el tema de bambú y analizo el modelo de negocio, cómo se da en estas regiones, que es donde ustedes mismos lo decían, que el costo de la madera es carísimo. Nosotros tenemos la gran ventaja, digamos, y por eso el otro día platicábamos ahí en el parqueo, ¿verdad? Es el tema de hacer modelos comparativos. Así como se hace el modelo con bambú, lo puedo hacer con pino tratado, por ejemplo. Es qué me sale más barato, qué me responde mejor estructuralmente, por ejemplo, a la hora de hacer una estructura igual con bambú, solo que hacerla de pino tratado, por ejemplo. De repente hasta me sale más barato porque no necesito tanto elemento de junta, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de modelo hay que hacerlo para saber si realmente es un producto que me va a ser práctico, ¿sí? Que va a hacer que el arquitecto o quien vaya a usarlo realmente se enamore y diga, sí, yo prefiero usar bambú a usar madera, por sobre todas las cosas, o usar metal, por ejemplo, que es otra de las otras. Si me pones entre bambú y metal y de repente me sale más rápido armarlo en metal porque las uniones son más sencillas, es más barato. Esa parte también hay que compararlo, o sea, hay que hacer ese análisis de cuánto me cuesta una cercha en bambú, cuánto me cuesta una cercha en metal, cuánto me cuesta una cercha en pino tratado. En función de eso, yo podría decirte, mira, sí, lo más va a ser nada más tipo ornamental, es decir, yo lo he visto que lo utilizan en chalet en el puerto, ¿verdad? Así muy bonitas las estructuras, pero es más a nivel ornamental que se usa actualmente. A nivel estructural habría que ver realmente si a nivel de costos me es útil, me es práctico, me es barato, ¿no? O si realmente va a ser algo solo para ciertos, darme el gusto, digamos, ¿no? Fíjense que yo tuve una experiencia en unas casas que se hicieron en Tecpan, donde en una de estas casas todo lo que eran vigas y toda la cubierta, se propuso la primer casa hacerla totalmente de bambú. Pero como en ese, uno de los tal vez problemitas que tenemos es de que no hay muchos técnicos en esta materia. Entonces hubo primero que capacitar a las personas para que aprendieran a utilizar este material. Pero como esta es una ONG que es de Canadá, ellos trabajan bastante lo que es la madera. Entonces la segunda casa, que era exactamente una copia de la primera, se trabajó con madera, pero como habían unas luces como de 5 metros, entonces sí tuvimos experiencias como por ejemplo las que se trabajaron con madera de ciprés, cuando uno quería ponerle un poco de peso a lo que eran vigas, estas sí se deflectaban bastante. Y entonces ahí hubo necesidad de ponerle unos refuerzos inclinados para mejorar la capacidad de las vigas. Y todo lo contrario a lo que era el bambú resistía perfectamente. En cuanto a costos, ahorita podemos decir los precios se están como que moviendo demasiado dependiendo a la demanda, porque se puede conseguir una vara desde 60 quetzales hasta personas que he escuchado que venden esa misma vara en 130 y 140 quetzales. Fíjate que lamentablemente ahí no pudimos sacar una, un análisis de costos por algunas situaciones que no, esta ONG no estaba escatimando esfuerzos en cuanto a la parte económica y entonces se compraban cosas hasta incluso en Senaco y entonces no se podía llegar a tener unos parámetros para evaluar qué es lo que tiene menos costo. Pero, más sin embargo, yo estoy plenamente consciente que ya teniendo todo bien ubicado y los materiales, sabiéndolos dónde comprar, los costos sí bajan bastante utilizando el bambú. Yo también quisiera agregar que tal vez en este momento, yo igual cuando fui a Cuyuta y vi el costo por metro cuadrado, decía, bueno, tal vez hubiera sido, pago un poco más por hacerlo de lámina y no le voy a dar tanto mantenimiento, ¿verdad? Creo que por ahí va. Yo creo que en este momento, tal vez los costos son bastante similares, pero porque la forma como lo están construyendo, como bien dice el Arqui, hay que capacitar a la gente, pero, o sea, creo que podríamos llegar, por lo menos a hacer una estructura, si no una estructura enorme, una estructura pequeña, poder prefabricarla, poder meterle un manual y que la gente lo pueda armar ella misma, ¿verdad? Y que la misma gente pueda intercambiar esas piezas. Hacia eso va la investigación. Sí, yo lo que quiero indicar es que, tal vez como una aclaración primeramente para las personas que nos acompañan en esta oportunidad, que el bambú que nosotros los guatemaltecos estamos familiarizados
es al que se le dice tarro en la costa, que es un bambú amarillo. Ese, yo tengo entendido que no es un bambú versátil, digamos, para la construcción, se puede usar como para poder sostener alguna losa que se va a fundir o alguna cosa así, pero esa versatilidad y la resistencia que tiene, digamos, a largo plazo es mínima. Entonces, ese no estamos hablando de ese bambú, sino que el bambú hay muchas variedades. Y en Coyuta, ahí es donde se pueden localizar, inclusive, digamos, hay un bambú que sirve para jardines, que me recuerdo que nosotros lo queríamos comprar y valía 1,000 quetzales la plantita, ¿va? Y también el bambú que uno puede comer de él, y las cañas de bambú que miden más o menos como 1 pulgada, hasta llegar al bambú africano que mide más o menos como 4 pulgadas de diámetro y que crece aproximadamente 80 centímetros a 1 metro al día, según lo que nos dijeron ahí. El problema que siento yo que comparativamente, digamos, con el pino tratado, que pino tratado tampoco no hay suficiente en el mercado. Entonces, cuando uno va, digamos, a donde lo venden, a veces uno quiere comprar 20 tablas y solo tienen 15. Entonces, estamos hablando de industrializar, no va a ser con 10, 15 tablas, ¿no? Guatemala tiene un déficit de más de 1 millón de viviendas. Y se supone que el bambú es conocido como, no es un material precario, es un material que es muy bueno. En Coyuta hay casas hechas con bambú, los baños son de paredes de bambú, las camas de bambú, los muebles, o sea, tiene una versatilidad increíble. Lo que pasa es que los trabajadores de aquí no han tenido la oportunidad de poder, digamos, familiarizarse con este producto. Y el problema que, industrialmente hablando, o sea, hay experiencias de casitas, unas 2, 3 casas. Creo que la experiencia más grande, creo que fue con el gobierno de Taiwán, que en la frontera con México hicieron no sé cuántas viviendas, Israel, no sé si 600, casi 700 casas. Ellos creo que podrían tal vez estar en disponibilidad de poder, digamos, retroalimentar este proceso de conocimiento para ir a visitar esas casas y ver qué resultados son los que han tenido y toda la cuestión. Pero en sí el material sí es bueno. Lo que pasa es que no hay en Guatemala de todas las variedades, y apenas, según tengo enterado, que algunas fincas de la universidad están, ¿cómo se llama?, sembrando ya ese producto, pero hay que esperar esos resultados. No son tan a largo plazo como que fuera madera, porque el bambú, digamos, una de las cuestiones muy importantes que tiene es que crece mucho más rápido que un pino. Un pino hay que esperar 20 años o 30 años para poderlo utilizar, mientras que el bambú a los 5 o 10 años ya están disponibles de usarse. O sea, el crecimiento del bambú es un poco más ágil. Ahora, ¿se puede conseguir el bambú como un material duradero? Claro, porque se le da su tratamiento con diésel y toda la cuestión, que se abren unos agujeritos y con una manguerita se inyecta el diésel. ¿Tiene potencial de fabricarse en serie? Sí, solo sí, si se siembra en serie también. Yo creo que aquí haría falta también un ingeniero agrónomo que esté especializado también en el tema de bambú. ¿Qué aplicaciones puede tener en estructuras de bambú? Infraestructuras artísticas, viviendas sociales, infraestructuras sociales y comunales. En Asia hay puentes de bambú completos, edificios de bambú. Inclusive yo me recuerdo unas experiencias que tuvo la Facultad de Arquitectura, que en lugar de hierro utilizaron cañas de bambú. Allá en una iglesia, aquí ¿cómo se llama? Por Guastatoya, con el arquitecto Eduardo Aguilar. Y creo que esa iglesia pues hasta eso está en pie, porque lo que trataron de hacer un concreto armado con bambú y dio buen resultado. Que de hecho en Japón hay edificios que están hechos de concreto armado, que en lugar de hierro están utilizando bambú. O sea, es un material que tiene mucha riqueza para su aplicación. Gracias, Arqui. Sí, fíjense que como la presentación fue así bastante breve, olvidé mencionar con las especies que nosotros estamos trabajando es con Asper y con Guadua. Eventualmente creo que podemos trabajar un poquito para elementos secundarios, verticillata, nigris, incluso para los pines, si hubiera que ser pines de bambú, gigantlochea, es lo que hemos visto y lo que sintetizamos ahí en la tabla. En el mundo existen unas 1,200 especies de bambú, y aquí en Guatemala existen 22. Determinar cuál es la especie nativa de Guatemala es un poco difícil. Alguna de las bibliografías que leímos decía que los lugares donde había bambú eran lugares aptos para cultivar banano. Entonces venían y arrasaban con todas las tierras que tenían bambú y sembraban banano, ¿verdad? Sembraban banano. Entonces
es un poquito difícil determinar si hay una especie, pero las mejorcitas son estas, o las que se usan para construcción, guava y ásperes con las que estamos trabajando. Y la otra cuestión que iba a mencionarle, se me olvidó. Sí, miren, yo tuve una experiencia de hacer una casa de bambú. Y al final, para responder a la pregunta que tú hacías, el costo final de esa terraza, porque fue una terraza, la que se hizo, fueron 300 metros cuadrados, fue de 400 quetzales, 430 quetzales por metro cuadrado. Si me preguntan todas las complicaciones que tuvimos para poder comprender que yo tuve que ir a buscarlas, yo necesitaba piezas de 6 metros. Entonces tuve que ir a Coatepeque, que es la única finca que tiene bambús, que tienen 1 pulgada de diámetro de pared interior, de 1 a 1,25. E ir a encontrar esos famosos bambús que yo necesitaba, que no necesitaba muchos, yo necesitaba 70 bambús rectos, de 6,50 a 7 metros, fue bien complejo aquí en este país, pues porque la técnica de cultivo no está tan desarrollada, entonces se torcían. Entonces tuve que ir a como ver tal vez unos 1000 bambúes con metro en mano, para ver cuáles eran los que yo podía comprar. Me vendieron el metro lineal de ese bambú a 100 quetzales, solo de las vigas. Bueno, y de ahí el problema de la curada de esas piezas, ya se imagina, es solo romper, y fue tuvimos que mandar a hacer unas laminones bien grandes para poderlo sumergir, y el proceso de curado fue tardado, casi 6 meses nos llevó curar todas las piezas que yo necesitaba para la casa. Y los empalmes fue difícil. ¿Por qué? Por los cortes, ¿verdad? El tipo de corte que necesitamos, y a 1 pulgada, entonces los hicimos primero en palos robizos para sacar las matrices y de ahí lo pasamos al bambú. Entonces, lo que yo me puedo comparar es definitivamente como es incipiente la tecnología, va desde el proceso de la siembra, el control de la calidad de las paredes, que fue otro problema, no todos crecen con el mismo tamaño de pared, ¿verdad? O porque les falta agua o porque tienen menos agua. Entonces cuesta mucho, aunque parezcan iguales, era un problema los espesores. Lo segundo fue, en el tema de la mano de obra, complejo, muy complejo. Se nos quebraron varias piezas que las rajaron, ponete que se les caían al suelo y las rajaban, ¿verdad? Pero no nos dábamos cuenta, sino cuando terminaba de secarse la pieza, problema. De ahí que tuvimos que ponerlas totalmente secas, o sea, totalmente secas, porque no había chance de poderlas volver a bajar. Y subimos. De ahí nos pusimos a que la señora quería que la casa tuviera líneas de bambú dentro de cada una de las vigas, ¿verdad? O sea, estaba vestido y encima se le puso el tablex, encima shingle, ¿verdad? Pero el encontrar que las vigas quedaran a nivel fue otro gran problema. O sea, todas las vigas puestas, pero lograr que se nivelara para que el shingle se viera bien sobre la casa fue un terrible problema, porque tuvimos que construir pie por pie con hilo el justo tamaño que necesitaba el espacio, y lo tuvimos que llenar con madera, pues para cepillar cada pieza, y cada pieza sobre el bambú se fue adaptando a la curvatura del bambú para que el tablex quedara totalmente lineal. O sea, que no se fuera a ver en el shingle así, que se puede hacer. Entonces yo les comento esta experiencia porque terminar el techo nos tomó casi 1 año. De lo que fue trabajoso el proceso, la señora hasta se desesperó. Claro, la casa quedó inmaculadamente bien, el techo es impresionante ver esos techos, pero la pintada, el cambio del color, el comegenol y el mantenimiento, ¿verdad? Que ese es otro problema que tú dices, que es gigantesco el mantenimiento, porque van echando de un lado, van echando del otro. Entonces yo les quiero comentar que para una experiencia de vivienda popular, como que seleccionar qué especie para elementos portantes, qué especie para tendales, qué especie para todo lo que corresponda. Y yo usé una cosa que le llamé encamisados, para mejorar las cualidades de las curvaturas en algunos bambúes, que cortábamos la mitad de un bambú y la pegábamos sobre el otro bambú y lo amarrábamos. Eso le mejoró, es como una ménsula, le mejoró mucho la capacidad estructural a algunas piezas que nosotros necesitamos con encamisar. O sea, cortábamos 1/3 y lo pegábamos por debajo, y eso le mejoró mucho la cualidad para evitar las deflexiones, ¿verdad? Porque quiera que no, si no se pone realmente seco, uno no tiene la flexibilidad que si se pone húmedo se va a secar y se va a pandear, porque tenemos varias experiencias.
Entonces, la tercera parte de esto es que uno debe de experimentar a la par con las piezas, ¿verdad? Para saber cuánto es la humedad ideal, cuánto la sequedad necesaria, después del proceso de curado, cuánto tiempo tiene que pasar. Hay toda una tecnología de construcción que en otros países ya las avanzaron, pero en otros países no tienen los parásitos que tenemos nosotros, que se las comen, ¿verdad? Entonces, tal vez que cuando ustedes hagan ese proyecto, pues decir, mire, usted puede sembrar esto, y trabajar con las curvaturas, porque en los modelos lineales es cierto, sí son líneas y son estrictamente rectas, pero en la realidad el bambú tiene una curvatura y esa curvatura sí afecta de alguna manera la conducción y produce algún efecto dinámico no determinado o no estudiado aún, ¿verdad? Esa curvatura, o sea, los portantes, pero son realmente curvos, aunque sea una curva de 2, 3 milímetros o 5 milímetros, realmente no es una perpendicular como se puede esperar. No lo vi en el modelo matemático, pero de mi experiencia se los estoy comentando, que yo viví esa experiencia con los elementos, que con el peso se curvaban, o sea, se nos curvaban. Entonces, para compartirles esa experiencia y decirles que tal vez hay que trabajar algunas otras cosas a la par para los modelos matemáticos, porque es bien interesante trabajar con esas curvas. Definitivamente, yo puse una viga grande y supuestamente iba a aguantar y se paró una persona y se dobló. No se quebró porque el bambú no se quiebra, pero se dobló, ¿verdad? Se acarteló y no se cayó la persona ni nada, pero no logró sostener. Y era un bambú de 1,5 pulgadas a 5 o 50 metros, o sea, era supuestamente decían que iba a aguantar, pero no lo aguantó por alguna buena razón, pero se los comento cuando hablamos de puentes o de estructuras ya de tipo pesado y luces grandes, ¿verdad? Que yo no usé tijeras, solamente los tendales de lado a lado, que sería la forma más eficiente, como tú decías, o la más barata estructuralmente, pero nos dio muchas complicaciones. Sí, hay experiencias muy bonitas y algunas de las cosas que has dicho tienen tal vez muchos comentarios. Desafortunadamente ahorita el tiempo ya se nos fue. Yo pienso que hablando de bambú podemos pasar días y días enteros y luego con experiencias que hemos tenido. Es una planta que hoy se está trabajando más y más. Se habla de una industrialización de bambú y parte de esta industrialización es el empezar a educar a las personas y compartir todo lo que nosotros tenemos con otras personas para que ellos también puedan llegar a conocer cuál es la mejor forma de utilizar este producto. Yo solo quisiera agregar un par de ideas. Este ejemplo que les compartía con la platina es el primer ensayo que vamos a hacer y tenemos claro que tenemos que hacer muchos ensayos. En otro ensayo que tenemos en vista es trabajar con pines de bambú, con los mismos pines de bambú y con doble viga, digamos. Y el último ensayo que queremos hacer, que son para estructuras más grandes, es lo que usted mencionaba justamente, que era también lo que mencionó al inicio de la investigación el ingeniero Mejía, trabajar con curvaturas, ¿verdad? Fíjense que cuando cortamos, bueno, no lo corté yo, ¿verdad? No lo cortamos nosotros, pero cuando se fue a cortar el bambú de Cuyuta, una vara se pasó llevando a otra y la otra quedó curva, ¿verdad? Cuando se quitó la vara, todos esperábamos, como las caricaturas, que iba a ser como una catapulta, pero no. O sea, la vara solo hizo esto y se quedó curva. Entonces eso nos quedamos así pensando en eso y en algún momento sí tenemos que probar esa geometría también. Gracias. Gracias, felicitaciones por ese trabajo. Ya me había enterado antes cómo iban. Voy a hablar como investigador, empatizándome con ustedes en la dispersión de los temas cuando uno está resolviendo un trabajo de cualquier tipo. Tienen ahí a través del compromiso las preguntas 1 y 2, dos estudios de percepción que ciertamente son importantes para su trabajo, pero no son lo medular, porque lo que ustedes más exponen es la parte del análisis estructural, para lo cual hacen un buen equipo los tres. La parte estética, la parte de las formas. Yo no manejo el lenguaje técnico de ustedes, pero hay estudios de percepción. La parte que mencionabas de dejar en manos de los agrónomos la parte de la producción.
dejaría para los economistas, toda, valga la redundancia, la parte del estudio económico de todo esto, porque si no lo que les está pasando es que se están separando de sus delimitadores como investigadores. Y cada cosa que ustedes vayan a colocar en su informe final como preguntas de investigación tendrían que decantar o tener una traducción en sus objetivos y después en sus resultados. Se los digo porque a mí me ha pasado como investigador también, el mismo entusiasmo nos confunde. Recomendación, colegas, revisen nuevamente sus delimitadores y compromisos, y palabras que tengan ahí son compromisos que tendrían que cumplir. Si no van a hacer ustedes estudios profundos de percepción, quítenlo mejor. ¿Ya? Si no van a hacer estudios económicos o estudios agronómicos, quítenlo y concéntrense en la parte estructural, que ahí tienen muchísimo que hacer. Una enseñanza de, se me confunde el nombre, Gesell, ¿sí? Gesías. Yo estuve haciendo algunos ensayos en el 2012 precisamente con materiales ahí con ellos. Y una de mis preocupaciones que era ante lo que estaba haciendo era lo económico también, que salía muy caro. Y él, aún solo siendo un técnico que nos apoya ahí, me dijo: Andy, no te preocupes, eso debieras dejarlo a quienes van a industrializar tu propuesta. Vos enfócate en la solución del material. Lo cual, aunque fuera un comentario popular, no dejó de estar muy sentado en la realidad. En otras palabras, él me estaba diciendo: concéntrate en tu trabajo, concéntrate en tu objetivo y deja en manos de los demás lo que va a corresponder a la producción, por ejemplo. Recomendación nada más.